Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Dejaron Huella. Bueno, pues esta semana en Dejaron Huella tenemos a un hombre que estuvo muy vinculado con el mundo laboral, con el mundo de los trabajadores, fue secretario general de comisiones aquí en Sanlúcar, fue también una persona muy vinculada al movimiento vecinal, estuvo como presidente de su barriada, la barriada del Palomar, e incluso llegó a ser presidente de la Federación de Vecinos, en este caso, y bueno, pues una persona muy querida, trabajaba en el Ayuntamiento de Sanlúcar y por lo tanto pues fue una persona también muy cercana a los distintos líderes políticos de nuestra ciudad tiempo atrás, y me refiero a Antonio Cuadrado Díaz. Antonio Cuadrado, una persona también muy cercana a nosotros, los medios de comunicación, por ese aspecto suyo de vinculación con los sectores tanto sindical como vecinal, pues también teníamos el gusto de tratarlo mucho en los medios de comunicación y por lo tanto se convertía en una persona amiga, cercana de todos nosotros que trabajamos en este caso en la televisión o en la radio, en este caso, o incluso en la prensa. Fue una persona por lo tanto querida, una persona aceptada, una persona que dejó huella y que desgraciadamente nos dejó con una edad relativamente temprana. Este hombre pues la verdad es que no estuvo muchos años con nosotros y por lo tanto pues se le sigue echando de menos, bueno, ahora cuando prácticamente estamos en torno a por lo menos 15 o 16 años que se nos marchó. Antonio Cuadrado estuvo, digamos, centrando el eje de nuestro espacio hace ya algunos años, de Dejaron Huella, y en ese programa pues tuvimos la suerte de contar, entre otros, con nuestro compañero Manolo Halcón, como no podía ser de otra manera, porque es nuestro copresentador del programa. Manolo Halcón, que además de conocer a Antonio Cuadrado Díaz, pues también de alguna forma era pariente relativamente lejano. Ellos, entre ellos, se llamaban primo, pero no era primo hermano, era más bien un primo segundo, primo tercero. Hay que recordar que el segundo apellido pues le unía, en este caso, a ambos. También estuvo con nosotros otra persona muy relacionada con el movimiento sindical de Sanlúcar, como era Manolo Pérez Rodríguez, compañero de sindicato y persona que también había luchado junto a Antonio Cuadrado por los derechos de los trabajadores, y también estuvo ese día con nosotros otra persona que también estuvo muy cercana, compartiendo con Antonio pues esa lucha sindical y obrera de una forma muy estrecha. Había sido incluso compañero tiempo atrás en el mismo gremio de la construcción, y me refiero en este caso a José Muñoz Vega, más conocido en los ambientes sindicales como Machío. Bueno, Machío ya tampoco está con nosotros, como ustedes seguramente sabrán, falleció hace poquitos años. Y bueno, pues con ellos tuvimos ocasión de compartir el hablar, en este caso rememorar la figura de Antonio Cuadrado. Y también tuvimos ocasión en ese mismo programa de contar con una entrevista que nuestra compañera Charo Bascón le hizo unos años antes de morir, por supuesto, y que bueno, se conservaba dentro de ese archivo audiovisual de Costa Noroeste Televisión, antiguamente Telesanlúcar, un archivo en el que, bueno, pues a través de ese programa, a la hora del café, tuvimos la ocasión de contar con muchas figuras relevantes de aquí de nuestra ciudad, relevantes en unos casos, queridas en otros. En fin, cada persona pues tiene evidentemente un motivo por el cual deja su huella, y Antonio pues fue precisamente uno de los que dejó huella. Así que hoy recordamos la figura de Antonio Cuadrado Díaz.
Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro espacio Dejaron Huella. Efectivamente, han visto ustedes una asamblea del Ayuntamiento de Sanlúcar que se celebraba en el Patio de la Victoria y en la misma veíamos, ahí en uno de los momentos de la misma, veíamos a Antonio Cuadrado Díaz, que ya desgraciadamente no se encuentra con nosotros y es a quien hoy dedicamos nuestro programa. Un sindicalista, un sanluqueño de pro, una persona comprometida con los trabajadores y con todas las cuestiones que tienen que ver con nuestro pueblo, como bien nos demostró durante mucho tiempo. Y bueno, pues una persona además muy querida en esta casa porque tuvimos la ocasión de entrevistarle en muchas ocasiones, dio muchas ruedas de prensa durante su vida sindical, durante su vida laboral. Y bueno, era una persona muy entrañable, muy cercana y hoy hemos querido dedicarle a Antonio Cuadrado Díaz este programa. Ya hace unos meses que nos dejó y la verdad sigue dejando huella, aún a pesar de que en los últimos años de su vida estuvo ya poco apartado de lo que fue la vida sindical y también la vida, en este caso, relacionada con el movimiento vecinal, donde también fue un destacado dirigente, no solamente de su barriada, sino también a nivel de lo que fue la Federación de Vecinos, porque él también ostentó la presidencia de la misma. Y bueno, pues aquí tenemos hoy una serie de invitados con los que vamos a hablar de él y vamos también a recordar entrevistas que le hicimos, momentos por los que pasó y que tuvimos ocasión de grabar nuestras cámaras. En definitiva, nuestro personaje invitado en Dejaron Huella de hoy es Antonio Cuadrado, como he dicho. Y tenemos precisamente a Manolo Alcón con nosotros, que además coincide en el hecho de ser su primo, con lo cual nos puede hablar no solamente de la vertiente que Manolo siempre nos habla de ser un testigo fiel con su cámara en ristre, sino también por ser familia suya, tuvo ocasión de conocer, digamos, la parte posiblemente más íntima de Antonio. Manolo, sí. Bienvenido, buenas tardes o buenas noches. Muy buenas. Hoy Telesanlúcar ofrece un programa muy especial. Es un programa dedicado a los trabajadores, al mundo obrero. Y Antonio Cuadrado Díaz fue todo un personaje, fue un hombre destacado en la defensa de los trabajadores. Primo lejano, es un primo mío, Antonio Cuadrado, yo soy Manuel Alcón Cuadrado, por parte de mi madre, pero nos llamábamos primo. No sé, la cantidad de entrevistas que tuve o ruedas de prensa que asistí con mi cámara en aquellos años, hablo de los años 80 y tanto, y los 90, esas décadas fueron clave, donde él estaba el movimiento vecinal, el movimiento de los trabajadores, como presidente del comité de empresa del ayuntamiento y sus compañeros, pues lógicamente estaba siempre en los medios de comunicación, como siempre Telesanlúcar estaba, no podríamos decir, hemos intentado ser equitativos, pero se nos veía un poco el defender, el estar con los trabajadores, porque nosotros también éramos trabajadores, somos trabajadores. Hoy en la actualidad, pues aunque estoy jubilado, pero sigo siendo, como me considero, un trabajador más, y por ello quiero dedicar a Antonio Cuadrado Díaz pues un programa, ya he dicho antes, que es especial. El mundo laboral no lo hemos tocado muchas veces. Ha habido programas en donde algún trabajador pues ha estado en este programa y ha hablado algo de la vida de los trabajadores, bien sea de bodega o un trabajador de otro tipo, de otra empresa. Pero Antonio Cuadrado Díaz fue un trabajador, una persona que defendió a los trabajadores en varios puntos. Estaba en comisiones obreras, Federación de Vecinos, fue un hombre
que en fin, no tuvo nunca reparo por defender a los trabajadores, daba su vida. De hecho, en fin, él tenía ya su edad, que podía haber descansado y haber disfrutado un poco más de la vida, como lo estamos disfrutando nosotros ahora, pero no pudo el hombre tener todo eso que se mereció en vida, de tener más salud. Pero en fin, el Señor lo llamó y una enfermedad muy traicionera, como es el cáncer, se lo llevó a mi primo. Y Antonio, un hombre muy familiar también, de 2 hijos, su mujer, era muy conocido porque su mujer, hija de Ramón Lara, un amigo mío íntimo, de mi padre también. O sea que Antonio Cuadrado para mí fue todo un personaje y un amigo y familiar íntimo, porque lo tuve el placer. Hoy podemos decir, porque como no está entre nosotros, que tuve la dicha de estar mucho con él y aprender mucho también de él sobre su defensa de los trabajadores. Por eso quiero, aunque Pepe lo va a presentar, yo quiero agradecer a las personas que están hoy aquí conmigo, que han venido a hablar de Antonio, porque hoy su programa es para él, para que sepamos cómo era Antonio Cuadrado en todas sus facetas de la vida laboral. Pero han quedado muchas personas que me han dicho, Manolo, me gustaría ir, Manolo, a mí, me gustaría a mí. Todos querían a Antonio. El plato, pues, somos para 4 personas y entonces no he podido traer a todos esos compañeros. Algún día, a lo mejor, todos esos amigos que él tenía en su comité de empresa, en el ayuntamiento, los movimientos vecinal, todos han querido venir, pero no puede ser. Entonces hablaremos un día, haremos posiblemente otro programa sobre lo que es la vida del movimiento vecinal, y ahí sí que hablaremos nuevamente de Antonio Cuadrado. Bueno, pues vamos a presentar, Manolo, con tu permiso también, a Manuel Pérez Rodríguez, en este caso, que también ha sido un compañero de Manolo, o sea, de Antonio, quiero decir, y sigue ostentando en este caso incluso un cargo dentro de Comisiones Obreras, aún a pesar de que él está jubilado. Más joven, por supuesto, es Manolo que Antonio, pero prácticamente tampoco había mucha diferencia de edad en este caso. ¿Qué recuerda así a bote pronto? Lo primero que se le ha venido a la cabeza al amigo Manolo, en este caso, cuando ha visto las imágenes de Antonio Cuadrado ahí en la pantalla, ¿qué ha sido? Hombre, en principio me ha alegrado de verdad, de verlo ahí, parece que está aquí, ¿no? Con nosotros, ¿verdad? Me ha impresionado, ciertamente me ha impresionado. Entonces, de Antonio tengo yo muy buenos recuerdos. Empezamos los dos prácticamente en el sindicato a la vez, empezamos en la clandestinidad. ¿Sobre qué fecha pudo ser más o menos? En el 77, en el 76 ya teníamos nosotros una cartulina que valía, que era una cuota que se pagaba de 25 pesetas y era clandestino. Desde el año 76 empezamos los dos. Yo soy de bodega, yo en la bodega y él trabajaba en la construcción. Antes vivíamos prácticamente, yo vivía en la calle Trasbolsa y él vivía en la calle La Bolsa, con lo que quiere decir que también los conocíamos. Él en los principios era tonelero. ¿Ah, sí? Sí, él fue tonelero, su padre era un buen tonelero, su hermano Vicente también es tonelero y él también es tonelero. Empezó en la tonería hasta que se colocó en el ayuntamiento. Entonces, esa faceta yo lo conocía, pero no tan íntimamente como ya cuando nos metimos en el sindicato, ya nos fuimos conociendo y bueno, y yo podía contar en el sindicato muchas anécdotas y muchas, pero vamos, fundamentalmente es lo que acaba de decir Manolo, ha sido un defensor de la clase obrera, eso no cabe duda. Él empezó en la construcción, porque ya dejó la tornería y se fue a la construcción. Entonces empezó como dirigente de la construcción, y Antonio y Fernando Verdún eran los dos dirigentes, había más, pero vamos, los dos más cualificados, o cuando menos que más se daba en la construcción. Y a raíz de ahí, pues ya empezó, se colocó en el ayuntamiento, tuvo la suerte de colocarse y ahí hizo una labor inmensa. Comisión Obrera empezaba, ya se legalizó y entonces empezaba a salir a la luz pública, a intentar, él afilió en el ayuntamiento, y hay que decirlo, a mucha gente del ayuntamiento. Se constituyó el comité de empresa, fue el primer presidente del comité de empresa del ayuntamiento, de lo cual hizo una labor, y ahí está el ayuntamiento,
una labor que todo el mundo se lo ha reconocido, y entonces, y a raíz de ahí, también llegó a ser secretario de la Unión Local de San Lucas durante 4 años, que también fue secretario de organización, total, que ha sido un hombre que ha estado vinculado totalmente, y lo que digo Manolo, en el movimiento sindical y en el movimiento vecinal. Como bien ha dicho Manolo, ahí también lo conocíamos nosotros, ahí hizo una labor también muy buena, y llegó también, como se ha dicho, a ser presidente de la federación, y esa ha sido la labor, yo creo que bastante importante, y además es un hombre, ¿cómo diría yo?, desprendido, era un hombre recto. Antonio tenía yo creo que era una virtud. Cuando era presidente del comité, lógicamente tenía un peso específico, y era un hombre que se iba directo a cualquier compañero trabajador, porque todo el mundo cometemos fallos, y era directo, iba y decía, escucha, tú, así, no se andaba con tapujos, tú lo que estás haciendo no está bien, tú ganas aquí un sueldo y tú y esto, y lo decía. Y eso, claro, a veces le creaba enemigos, porque ese decía, esto es tuyo, esto, como se suele decir, y más dentro del ayuntamiento, esto es tuyo, esto no es mío, pero aquí hay que venir a cumplir. Claro. Ese era de los que lo decía. Era una persona honesta en este caso, no era totalmente, en ese sentido era honesto. Honesto y decía lo que había que decir. Bueno, y en las asambleas y desde lo mismo. Cuando había que decir esto no funciona, lo decía. Pues eso es una cualidad que tenía Antonio, que a mí desde luego, todo el mundo no sirve para eso, Claro. Para decir siempre la verdad. Claro. Pues, además es muy difícil, pues él lo tenía. Se andaba. Y después, bueno, pues podíamos hablar del trabajo ya individual. Nosotros compramos la casa Misericordia, y que estaba casi en ruina, y Antonio Cuadrado y otros compañeros más ha estado allí de peonar sin cobrar un duro, jamás cobrar un duro. Y el compañero Masío, otros compañeros, allí empezamos a caer los techos, a caer una historia. La casa además la compramos, costó 1.800.000 pesetas, y la compramos haciendo rifas. Haciendo rifas, y ahí pasamos, porque claro, comisiones, nosotros teníamos en aquella época 5.600 afiliados, pero claro, aquí se quedaba el 20%, para la unión local, para todos los gastos de la unión local, y el resto pues iba para la provincial, para la regional y para la nacional. Se hacía un reparto de la cuota sindical a cada. Y entonces con ese 20%, pues, y la rifilla, que en aquella época, hoy ha variado todo, afortunadamente. Y en aquella época, pues, compramos la casa y empezamos a tirar abajo, a hacer, tal. Y era, como era oficial de albañil, pues también allí otra labor que se hizo Antonio muy importante. O sea, que aquella casa la hicieron ustedes desde el principio hasta el final, o por lo menos la restauración completa. La restauración total, tiramos los techos que estaban en malas condiciones, estábamos prácticamente, allí había 21 vecinos. 21 vecinos. Y entonces se declaró en ruina con la idea, entonces estábamos nosotros, yo era en aquella época concejal, pero vamos, estábamos gobernando para que le dieran un piso a esos 21 personas allí en el Palomar, no, en la otra, ¿cómo se llama? ¿En la Huerta de San Cayetano? Exacto. Entonces, y quedó vacío, y totalmente. Entonces nosotros lo compramos, se le quitó la calificación de ruina, porque realmente no estaba tan en ruina. Los techos sí, entonces se le quitó la calificación y nosotros tiramos los techos, tal. Vino la inspección, lo vio bien y ahí está. Al final, pues, últimamente la tuvimos que vender porque, claro, con la memoria histórica, los sindicatos recogimos el patrimonio histórico de los sindicatos, que la hay, donde estamos ahora los dos sindicatos y los empresarios también. Porque, allí en la calzada. Los sindicatos, esto se hizo con la cuota con Franco, digamos, con el régimen de Franco, con la cuota de los sindicatos, digamos, de los trabajadores y la cuota de los empresarios. Por eso la hay, y todos los edificios que hay a nivel nacional, todos tienen 3 partes, comisiones UGT y los empresarios, y aquí en todos los sitios. Entonces,
ya vendimos la casa aquella. Vendimos aquello y nos venimos aquí, a donde estamos ahora. Exacto. Y ahora te quiero decir también que Antonio Cuadrado, una vez que se jubiló, siguió en el sindicato y fue secretario, en el momento de su fallecimiento, era secretario de los pensionistas jubilados. Quiere decir que ni jubilado, que siguió con el sindicato. O sea, que está igual que vosotros. Igual que estoy yo, prácticamente. Luchando hasta el final, morir con las botas puestas, como se suele decir, ¿verdad? Yo llevo, Pepe, desde el año 78 que se legalizó, llevo 32 años de secretario de Finanzas, el más antiguo de España. Pues tal como están las situaciones, digamos, como vemos en muchos organismos públicos con las finanzas, el mantenerse tanto tiempo en las finanzas sin ningún tipo de problema, eso demuestra que Manolo tiene que ser como mínimo un hombre, en este caso muy honesto y muy honrado. Honesto y el Purri es conocido, lógicamente. Hemos conocido hoy el sindicato por el Purri. Sí, exactamente, el Purri. Bueno, pues está con nosotros también aquí, luego seguimos hablando con Manolo. Manolo, no tengas problema tú en digamos, diciendo lo que se te vaya ocurriendo en cualquier momento. Coloquio y puede intervenir cuando quiera, claro, porque hablar de Antonio va a salir muchas cosas a colación de la vida de Antonio y de lo que fue en su vida, porque él también trabajó mucho y ya le he dicho antes que no sé cuántas ruedas de prensa le he tenido que hacer y le grabé y cuántos movimientos y cuántas manifestaciones y allí estaba Antonio y dando la cara siempre, pero no con Antonio, como he dicho antes, muchas personas que hubieran querido estar aquí hoy para expresar, digamos, la amistad y el cariño que le tenían a Antonio. Era un hombre que dejó mucha huella. Exactamente. Bueno, Machillo, pues aquí con nosotros, Machillo, tú eres un figura, Machillo. José Muñoz Vega. Sí. Lo que pasa es que todo el mundo le conoce por su nombre de guerra, de batalla. Yo he tenido que preguntarle hoy tu nombre. Hoy me he enterado, al cabo de, no sé, de 100 años que tengo, me resulta que le tengo que preguntar cómo se llama. Porque la verdad para mí es Machillo, punto. Y todo el mundo le conoce así. También está dentro de la directiva de Comisiones Obreras. Buenos días. El hecho de que yo con Antonio Cuadrado, del año 76, yo estaba vinculado con él directamente. Entonces, cuando he dejado la tornería, pues se dedicó a la construcción y yo iba con él a trabajar a un alta sitio. Y entonces cuando ya cogimos la rama del sindicato de la construcción, que éramos, él lo llevaba como secretario general, yo estaba de organización y había otro compañero también que había que destacar, que es Manuel Olivar Ruiz, que era también dentro del tiempo aquel, los tres que llevaba la construcción. Entonces, nosotros, la lucha que tenía era sobre el convenio, que entonces defender el convenio, defender los derechos de los trabajadores, en tanto las obras que íbamos. También nos cogió cuando la huelga, que hubo la primera huelga de la construcción, que nos llevaron 70 y tantos días, da casualidad que ese día, yo y Antonio, pues nos colocamos los infantes, y al segundo día pues vinimos a la huelga, y entonces nos quería parar la obra. Entonces nosotros, mediación yo y Antonio y Oliva, pues hicimos que se parara la obra y todo eso. Entonces la asamblea la dimos nosotros, la primera asamblea que la di yo con él, la dimos nosotros en el AI, donde estábamos nosotros ahora, dimos la asamblea. Entonces de ahí proviene ya de que llevaba todas las ramas, defensa de los trabajadores, después colaboraba con todas las ramas, lo mismo que la pesca, el campo, el comercio, todo. Se ofrecía y era el ver más destacado para ir a todos esos sitios. Después, como dice Manolo, cuando empezó comisiones con los bonos chiquititos que teníamos nosotros, él lo mismo vendía a cualquiera, se iba a la actualidad también la vendía. Y nosotros, yo, que también vendía los bonos también, pues también estaba yo con los compañeros comunes, también estaba con los compañeros de la pesca, que por cierto nosotros parábamos una tienda que le hicieron la bodeguilla, allí donde parábamos todos nosotros. Entonces todos los días pues íbamos nosotros a recoger los bonos y todo eso y nos desplazábamos a todos los sitios. Después cuando nosotros celebraba Guasquier como 1 de mayo, una vez me acuerdo un año que teníamos nosotros y le dio a él por decir el 1 de mayo lo vamos a hacer nosotros en el Teatro Municipal. Entonces digo, Antonio, pero nosotros ahora mismo un tele no tenemos. Dice, no te preocupes, nosotros vamos a conseguir algo. Y nos fuimos nosotros a todas las bodegas para que nos diera algo y se consiguió, se celebró el 1 de mayo allí. Y no veas, salió todo bien. Y aparte de eso, pero que con todas las ramas, todo. Después, en la bodega igual. Había un conflicto en la bodega, que Manolo la vivió eso en sus carnes, y nosotros. Pero es más que nada siempre apoyando y reivindicando y luchando porque los trabajadores consiguieran sus derechos. Eso lo hacía en todo el momento. Y después no paraba.
Yo he ido con él a congresos o asambleas de por ahí afuera y nosotros nos íbamos en una haciendo un tostón y veníamos para acá haciendo un tostón, que unas hartas veces nos encontrábamos nosotros en la carretera del puerto, en el cruce, con un bocadillo para que nos recogiera, sin ganar un duro y sin comer. Eso se decidió porque en aquel tiempo no teníamos otra cosa que poder hacer. Después fue también secretario de organización de la Unión Provincial de Construcción. Cuando ella pues, se vino de la Unión Provincial, porque ya estaba aquí y se colocó en el ayuntamiento, pues ya entonces dejaron ya lo de la Unión Provincial, pero pasó a estar en la ejecutiva, en el consejo de aquí de la Unión Provincial. Y entonces, pero él no ha dejado nunca sobre la lucha de los trabajadores, desamparado ni nada, al revés, siempre apoyándolo en todos los momentos, en todos lados, todo. Urri, y me sigue una pregunta que yo creo que yo observaba en Antonio, y era que, sin haber tenido estudios superiores grandes ni nada, era un hombre preparado, era un hombre que estaba preparado. No sé cómo se formó él, porque él lo mismo hablaba con un ministro que hablaba con cualquiera, con sus compañeros, y estaba preparado para todo. Tenía una dialéctica bastante buena, tenía, digamos, también un poder de captación o de convencimiento, de poder explicar bien las cosas claras a los trabajadores, a los empresarios, y sabía estar en una mesa de negociación, que en muchas de ellas habéis estado ustedes con él, y es difícil, porque buscar ese equilibrio de que las cosas salgan tanto para los empresarios como para los trabajadores, y defender a los más débiles era difícil. Había que estar preparado, y él no tenía estudios superiores. No, pero era lo que pasa que leía mucho, que le gustaba mucho leer. Era un autodidacta, en el sentido de sí, era, y además con una particularidad. Tú bien dices, no tenía, digamos, una base cultural abajo, pero lo compensaba con el afán de querer aprender. Y además otra cosa, faceta de no sé si tú sabrás, era un poco poeta. Sí, ya conozco, sí. Le gustaba escribir, le gustaba pasearse por la playa, y porque a mí me lo enseñaba. Dice, mira, ayer pensé, mira, y me sacaba su poesía, unas poesías, unas cosas y eso sí es cierto lo que dice Manolo. Era un hombre que se ha ido superando a sí mismo. Y formándose a sí mismo. Exactamente. Autodidacta. No hace falta tener estudios superiores para decir, sé estar en la vida, sé defenderme en la vida, y sobre todo, esa palabra que he dicho antes, saber estar. Y con una particularidad de que tenía la virtud, que yo entiendo con la virtud de ponerse a la altura del que le estaba hablando. Aunque él dominara el tema, por ejemplo, el tema sindical, lógicamente lo dominaba totalmente, pero cuando daba una asamblea, el nivel cultural de los trabajadores en aquella época, no hoy, era lógico, en aquella época no era más bien cortito, ¿no? Porque realmente era así. Empezaba a trabajar a los 14 años, dejaba el colegio, a los 14 años, yo empecé con 14 años a trabajar, y igual, y casi todos nosotros. Bueno, pues, el que tuvo la suerte de ir más arriba, pero yo, por ejemplo, en mi caso, como el tuyo, yo soy el padre de Pepe, era compañero mío, de bodega, y entonces trabajamos los dos en Carruezo, y entonces, claro, el nivel no era, y él tenía la capacidad esa de ponerse a la... Lo que sí tenía es un torrente fuerte. De voz, ¿no? De voz. Hablaba y hablaba con un torrente. Y él mismo se daba cuenta, Antonio, parece que está peleando, ¿eh? Y decía, oh, tú sabes cuál es mi torrente. Y tenía un torrente, pero no era ese torrente que te metía por ahí, ameno, ¿no? Un torrente que tú lo oías y dices, bueno, pues así es. Y ahora por último le dio por la pintura. Ahora cuando ya se jubiló, pues le dio por la pintura y hacía unos cuadros bonitos, y allí se liaba en su casa en un montón de tiempo y horas allí pintando y todo eso. Y cuando nosotros, una vez me dijo mi José Luis Medina la pieza, una vez que estuvimos negociando con una cosa, estuvimos liados con José Luis Medina, y entonces dijo José Luis Medina que era una persona que se podía negociar con él, porque no era una persona que se capacitaba, que no decía, no, esto no, venga ahora, no. Él decía cuando se iba a negociar cualquiera, como iba a negociar conmigo convenio de construcción, y nosotros primero, antes que nada, eso hay que tener una virtud, que no era la persona que decía, vamos a entrar a negociar y ya está, no, nosotros nos sentábamos antes y nos decíamos, esto y esto,
clasificaba las cosas que íbamos a hacer y lo que íbamos a decir. Y cada uno ya tenía eso, una consigna de decir lo que tiene más o menos. Y eso entonces le valía mucho, y el presidente de la Federación de Empresarios, que es Corbaso, cuando iba a negociar con él, le gustaba. Le dice: Antonio, tú eres un arte dialogante y eres una persona que convence mucho a la gente. Y entonces, pues eso es una cosa que también tiene es una virtud también de él, que tenía. Sí. Hombre, pues, en todos estos detalles que estáis comentando, se demuestra que Antonio era una persona de una fina inteligencia. Que no era la persona sino que era un hombre muy inteligente, y que evidentemente a lo mejor esa falta de formación cultural que a lo mejor en un momento dado podía haber tenido por falta de estudio, la suplía ampliamente con esa inteligencia que tenía y con esa capacidad de aprendizaje, que todo está motivado por la misma inteligencia que ya estamos comentando. El hombre inteligente, a la hora, por ejemplo, de poder negociar o de poder hacer cualquier cosa, es la persona ideal, porque es la persona que es capaz de valorar en cada momento lo que le conviene a la persona a la que representa o al colectivo al que representa. No es la persona que se cierra en banda y dice: no, yo de aquí no me bajo, porque cuando tú no te bajas de aquí y el otro tampoco, no se llega a ningún acuerdo finalmente, con lo cual salen perdiendo todo el mundo. Porque las autoridades municipales, todas las autoridades municipales que han entrado en el ayuntamiento, de los concejales, los delegados de personal, los delegados de obra y todo eso, cuando Antonio negociaba con Antonio, porque como era el presidente del comité, nunca vio un decir en una nota de prensa nunca que el presidente del comité era exaltado ni nada, eso al revés. Siempre tenía y dialogaba, y siempre conseguía, Antonio conseguía casi el 80%, del 100% conseguía casi el 80% o el 90% de los acuerdos que llevaba él. Yo creo que Antonio Cuadrado, que yo recuerde, porque lógicamente en un medio de comunicación como este se tiene mucha experiencia, y yo puedo, no sé si me equivoco, yo puedo asegurar de que Antonio consolidó lo que era el comité de empresa del Ayuntamiento de Sanlúcar, lo consolidó, le dio una forma, le dio un carácter importante que debía de tener, porque representaba a los trabajadores de este ayuntamiento, que era la empresa mayor, o ha sido y es la empresa mayor que tiene Sanlúcar, el ayuntamiento, y Antonio pues puso las bases para que eso fuera hoy día, siguiera siendo un estamento que tuviera su poder diríamos de convocatoria para todos, y Antonio luchó mucho por ello. Yo ya reitero de que no sé cuántas veces a mi primo tuve que hacerle rueda de prensa, y yo iba y decía: no, vete para acá que hay rueda de prensa. Lo llamaba Cookie, que tengo esto, y yo recuerdo aquellos principios, porque aquellos años, lógicamente, Paco y yo hemos vivido muchos años, de los años 80 hemos estado con las cámaras y, en fin, siempre hemos estado ayudando a todos los movimientos vecinales y movimientos de los trabajadores. Eso es una de las cosas. Y Paco, pues hablando, vamos a decirlo, Paco Oliva era un hombre del campo. Paco Oliva estaba en el campo y era uno más de los comeos. Pues es una figura. Para mí, yo lo admiro a Paco porque, aunque yo a lo mejor estuve estudiando en Madrid y todo por circunstancias de que no que pudiera el gasolina no me podía mi padre, no me podía pagar, pero yo tuve que trabajar de no salir en Madrid para poder... O sea que por eso digo que somos forjadores, los que estamos aquí sentados somos de los que nos ha tocado en la vida forjarnos una vida que hoy día la juventud, que son a los que van dedicados a este programa, especialmente a los jóvenes, que sepan que a través de este programa es también didáctico, es una lección que tienen ustedes que aprender, una más de esas que ustedes estudian en clase, con tanto es informática y todas esas cosas. Hay cosas que no tienen la informática, que es el ser humano, cómo se ve su vida y cómo se desarrolla a lo largo de la vida para llegar al final de nuestro camino. Y Antonio Díaz era uno de esos que sin tener ordenador y sin tener todos los medios, sí que tuvo lo suficiente calidad humana y capacidad humana para poder llevar a los trabajadores y representarlos, en fin, yo diría con la suficiente capacidad de diálogo y de entendimiento con los empresarios para poder llegar a acuerdos que beneficiaba un poco a él, pero sí que al resto de los demás compañeros. ¿Cómo era Antonio en el tema de la lucha? Porque claro, estamos hablando de distintas épocas. La época cercana, por ejemplo, a la etapa anterior de la dictadura y demás, en la que había que ser muy valiente para estar metido en el movimiento sindical, y ya una época ahora, digamos, más cercana a nuestros días, hombre, que ya en principio no hay un riesgo por estar tú metido en un movimiento sindical como podía haber entonces, y entonces ahora mismo al principio cualquiera a lo mejor
Se mete, cualquiera se mete. En aquel tiempo había que tener 2 pares, como se suele decir, para meterse, ¿no? Hombre, tanto. ¿Era un hombre valiente también en la lucha? Sí. Por supuesto. Yo la he vivido en la construcción, bueno, que la construcción es eso, y nosotros hemos vivido de la pelea, correr, meternos por ahí en la punta del monte, que la Guardia Civil detrás de nosotros, detenerlo también, que a mí me detuvo una vez, ahora lo han detenido varias veces más, y nosotros, a pesar de que cuando lo han detenido, hemos tenido más coraje para defender todos los derechos de los trabajadores, porque en aquel tiempo nosotros lo que hacíamos es muchas veces reunirnos, nos hemos reunido también, nosotros reuníamos muchas veces también en la playa, en un chiringuito, y la construcción. Y cuando íbamos para una asamblea en la construcción, pues nos tenía que poner una consigna cada uno para saber a la hora más o menos, porque si no, no podía. Cuando había 2 o 3 juntos, ya los detenían, eso. Pero ahí en la lucha nunca ha retrocedido, siempre ha dicho para adelante. Para adelante. Cuando hemos visto una cosa así, que no se puede hacer, que no puede hacer para adelante, lo hemos pensado y hemos buscado, nos hemos reunido y hemos hecho otra estrategia, pero para siempre ha estado en la frente de la lucha. Nunca ha sido retrocedido, no se ha dejado venir, ni se ha venido abajo, al revés. Le ha dado más impulso y le ha dado más genio para poder seguir luchando en los trabajadores. Hombre, porque claro, Antonio, por ejemplo, en su última época de trabajo pertenecía al ayuntamiento y claro, el ayuntamiento, el trabajador es un trabajador fijo por una empresa pública, tiene menos riesgo de quedarse a lo mejor en la calle, pero claro, cuando trabajaba para la empresa privada Es distinto. es distinto y las cosas hay que pensarlas mucho más detenidamente y hay que tener todavía más valentía, si cabe, sí, Pepe, para enfrentarse, ¿no? Yo digo esto porque bueno, he tenido la suerte de estar en la bodega fijo siempre, pero la realidad es que en aquella época Antonio, a Fernando Verdún, prácticamente los que estaban, le costaba mucho trabajo colocarse, ¿eh? Mucho trabajo. ¿Por qué? Porque sabía que era una... Y dice, este va a revolucionar esto, y los sindicalistas de aquella época, hoy, como tú bien dices, hoy, mira, la cosa no es tanto legalizado, pero en aquella época mala, en el sentido malo para las personas que estaban en cabeza de... Nadie lo quería, ¿eh? Nadie, y a Antonio le costó un montón de trabajo colocarse en Colomina. Ahí no, pasa que se colocó no sé cómo, y Fernando Verdún, y desde lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando los sindicatos se legalizaron, necesitábamos gente, sindicalistas, liberados porque había que liberarlo, porque es que, como dice ahora esta de Esperanza Aguirre, los liberados, ojalá en aquella época, y hoy tuviéramos muchos liberados, ojalá los tuviéramos, pero en aquella época se liberó a Fernando Verdún, que se dedicaba aquí a la Unión Local, estuvo en la Unión Local y después pasó a la provincial, porque es que no encontraba trabajo, no encontraba. No lo querían las empresas, no lo querían. Y dice, pues y era verdad. Antonio Cuadrado en Colomina hizo una labor inmensa. Bueno, y después decía lo que en el ayuntamiento fue el primer comité, el primer presidente, y después tuvo la habilidad de afiliar al 90% de los trabajadores del ayuntamiento a comisiones obreras. Porque confiaban ese que está ahí, ese que debe ir. Él y varios compañeros más, ¿no? Él y lo que es el comité, pero fundamentalmente él. ¿Por qué? Porque confiaba en él, y en el comité. Cuando hablo siempre pero vamos, como estamos hablando de él, lo resalto aquí. Esa labor la ha hecho, claro. De llegar a tener el 90, bueno, y con una particularidad, de que Comisión Obrera siempre ha sido la mayoritaria en San Lucas y en el ayuntamiento. Siempre el comité de empresas ha sido mayoritario de comisiones. Y con los compañeros de UGT también, vamos, ahí en el ayuntamiento, afortunadamente, no hay problema de unidad, ¿no? Hay una buena relación. Sí, eso hay que decir. Y a nivel local igual, ¿no? Nosotros somos el sindicato mayoritario, pero realmente la lucha sindical cuando llegan las elecciones, yo intento de buscarme el delegado por aquí, tú intentas por el otro lado, eso es normal. Pero que aparte de eso, vamos, las relaciones nuestras, ahora hemos ido a la huelga, los dos sindicatos, hemos estado de piquete informativo, los dos, y quiero decir que, vamos, afortunadamente nos llevamos bien. Y eso que hizo Antonio,
eso yo desde luego particularmente, mucha o casi mucha de la afiliación y la conciencia que antes, eso se lo debe a él también en el ayuntamiento. ¿Y en el plano familiar cómo era Antonio? Porque claro, una persona que Bueno, tiene tanta lucha, Antonio imagino... era un buen hombre. Un buen hombre. Hombre, yo no quiero que hablar aquí de la mujer, ¿no? La mujer, como hemos hablado antes, de la época antigua, no tenía estudios ninguno y una mujer que tiene una capacidad, pero su casa, la su sabía, su casa, sus una ama hijos de y casa tal. de las que de tantas Y él como- con broma y con esto la llevaba bien, y los hijos son extraordinarios los dos. Antonio Y y Ana, vamos, por es que yo cierto, sepa, Antoñito y Ana. vamos, jamás, yo nunca me he enterado de que haya haya tenido problemas ni nada. bueno, ni la mujer ha venido aquí a comisiones llorando porque es cierto que aquello, No, jamás, nunca. jamás. Sobre el tema de lo que dice Manolo de Antonio, cuando él tenía cualquier problema o algo de esos de trabajo, ¿no? Me decía Brasil, mañana te viene conmigo, porque como uno no es igual que dos. Decía, uno no es igual que dos, si estás tú conmigo y cuando yo me busqué a la empresa, como a ti te conoce también, pues te vienes tú conmigo, cuando las elecciones sindicales. Y siempre nosotros los dos juntos, los dos como eran dos hermanos, porque el padre decía, el difunto del padre decía, yo tengo unos pocos hijos, pero tengo otro más. Y decía yo un día le dije, porque paraban en la tienda de Rafael Sato, para tomar café, yo tomaba todos los días, y también iba todos los días, Antonio iba todos los días. Y decía, mira, ¿tiene tu hermano ya por ahí? Me decía el padre a mí. Digo, yo, bueno, igual. Eso me han comentado a mí en la calle, ¿eh? Que el Masiu y Antonio eran como hermanos. Y así. Y cuando Antonio se colocó al ayuntamiento, tuve una pelea y tuve aquí me denunciaron y todo, porque decía que Antonio había entrado por mediación de comisiones. Como él estaba en comisión y todo eso, y cuando se presentó Antonio para unas oposiciones que había de unas pruebas de albañilería, Antonio no quedó ni el primero ni el segundo, quedó el cuarto, y por un punto no se quedó en la calle. Que no fue influencia de ninguno de nosotros, sino fue por su poder y por su conocimiento. Pero no porque decía la gente, está enchufado, menos mal, está enchufado. Y enchufado no, y cuando lo dice Manolo de Colomina, a mí me besó, a él lo usaron, pero entró y me besaron. Y otra vez que fuimos nosotros a trabajar también a los colonos que se hicieron entonces los sales de los colonos y todo eso, fuimos a una empresa y cuando nos vio los dos dice, ustedes dos no podéis venir, ya los llamaremos, dame los datos de ustedes que ya los llamaremos. Digo, Antonio, ya estamos en la calle los dos, ¿por qué? Pues dice, porque soy sindicalista. Ahí nos dijo nosotros. Claro, lo que estábamos hablando antes, que... Sí. Me gustaría también hablar de Antonio de su tema vecinal. O sea, yo recuerdo cuando Antonio empezó con el movimiento vecinal y eso también le preocupaba digamos que no hubiera en Sanlúcar porque no había realmente No había. un movimiento vecinal para defender los derechos de los vecinos y también lo que es el adecentamiento de todas las barriadas y sobre todo él vivía en el Palomar y tenía que esa barriada era uno de los objetivos suyos de poder, mucha fuerza. Efectivamente. Entonces Antonio en la vida vecinal creo que fue importante, fue un hombre que dejó mucha huella. Después vinieron otros más, vino Antonio Prat también. Sí, pero es el que consiguió más Juan que... José Suárez también fue presidente. Juan José Suárez también estuvo también. de presidente, pero Antonio creo que dejó mucha huella y creo que fue el que plantó las bases de funcionamiento. Y en la federación también fue igual. En la federación también implantó la federación de vecinos, que el que era el brazo derecho de Antonio era Manuel Oliva Ruiz. Ese fue el que impulsó a Antonio a que se presentara para presidente de la Federación de Vecinos. También estuvo mucho con él y tenía mucho contacto Enrique Guisado. Enrique Guisado era junto con él los dos que iban siempre el tema de los movimiento vecinos. vecinal. No quiso Antonio nunca saltar al tema de la política, porque claro, él Sí, con el no. currículum que Eso también tenía, lo pregunto igual que cualquier partido político seguramente que se lo hubiera rifado por tenerlo en sus filas. No, él perteneció en el principio al PA, Al PSA, Partido Socialista. De Tieno Garbán. De Tieno Garbán. Ajá, Yo Partido Socialista. nos juntamos, yo De Tieno Garbán. Pero ese partido, como todos sabemos, se fusionó con el PSOE y ya se lo fuimos. y ya no, jamás ha querido... Bueno, está claro que si un hombre de izquierda, no hace falta ni decirlo, ¿no?
Y está claro. imagino que los partidos algunos intentarían meterlo en su Seguramente, fila, ¿no? Porque un hombre con la claro. capacidad que él tenía de convocatoria, de convencimiento, de llegar al público, de llegar a los trabajadores, ese era un elemento clave para cualquier partido para captar votos. El ZOE, una vez, cuando el PCA, que antes de Tino Garbán, cuando lo absorbió, que estábamos nosotros en la calle de la Alcoba, le mandaron una carta a Antonio, otra le mandó a mí, otra le mandó a otro, fuimos los otros tres, y entonces lo que quería es que lo incorporara a nosotros, porque el conocimiento que teníamos y la fuerza que teníamos nosotros sobre en los trabajos, él decía, y no, entonces dijo que no, que nosotros ya había terminado la campaña, que nosotros no teníamos ya, y ahí terminó de ningún partido más. Además fue inteligente en ese sentido, porque es incompatible, te lo digo por experiencia, es incompatible, totalmente incompatible, ser concejal y con mando, como estaba yo, y ser sindicalista. Es muy difícil, bastante difícil. Yo me he tragado sapos gordos y yo no me encontraba a gusto, no. A la vista está que yo jamás me he presentado más, ni empiezo a presentar, y ahora menos, pero no. Pero no y te es creas por tú lo visto lo tenía claro. que los ayuntamientos no funcionarían también mejor con gente así jubilada como nosotros, ¿vale? Y es Yo te lo posible. digo porque... Vamos a un partido de jubilados. Oye, jubilados, padre. Por lo menos, pero bueno, tenemos nuestra paguita y no necesitamos dinero ninguno. Eso primero, lo más importante. Segundo, tenemos una experiencia que la vida dice que lo más importante del ser humano es su experiencia. Sí, claro, y la experiencia es un grado muy alto. Hoy entra mucha gente jóvenes y resulta que tropiezan porque como son jóvenes no tienen la experiencia, ese grado que es superlativo. Y claro, ahora un partido jubilado también se puede hacer. ¿Cómo? Sí, El vacío dentro de 2 años también está jubilado. Ya está jubilado. Pero Manolo, ¿te imaginas o nos imaginamos nosotros, ya no a nivel local, sino a nivel nacional, un partido de jubilados con 7,5 millones de jubilados que hay en este país? ¡Ganamos! Presidente, seguro. Seguro. Hablo de jubilados y las mujeres nos votarán a nosotros. No, es curioso, pero es que... No se ha planteado eso. No se ha planteado. Los jubilados, todo un partido. Le dolería la cabeza. La verdad es que sí. Son anécdotas que se cuentan porque deben ser... Mañana los políticos están diciendo, joder, hay que tener cuidado con esta gente porque esta gente... Los capaces, Como inicien el partido, no vea. Se lo lleva de gatera. Manolito Alcón quiere fundar un partido de jubilados. Mira, pues Pepe y Manolo, en Jerez se ha fundado un partido de los gitanos. Y ahora está constituido. Se ha constituido un partido de los gitanos. de De la raza gitana. De la raza gitana. Hombre, la mejor Y manera de en Jerez hay defender un los salpicón derechos, de digamos, gitanos. Totalmente. de colectivos Verá, determinados. Cuando menos un par de ellos saca, de verdad. Que hay un montón de gitanos aún, que hay en Jerez. Claro, todo el que sea jubilado dice, yo a los jubilados también me meto en el saco. Pues en fin, es una anécdota que queda ahí, que se cuenta como una especie de chiste que hacemos nosotros ahora. Es que al final ocurre una cosa, que el equipo de gobierno son de 25 y son todos jubilados, y resulta que como nos va a llamar el señor, pues oye, que yo que saque uno o otro para adentro. Porque resulta que va cayendo en un año cae 5 o 6 y ahora otro. Ahora que ha dicho Manolo del tema del señor, ¿era Antonio un hombre religioso o más bien no? Él respetaba. Sí, esa es la frase, la que ha dicho Purri. Él respetaba mucho. Respetaba la religión y vamos. Y a medida que se fue acercando, digamos, al final de su vida, ¿fue cambiando un poco en ese sentido o él seguía? No, si él lo tenía para él solo. Sí. Pero para el público. Él no era hombre para la gente, ¿no? de iglesia, de ir a la iglesia. Se supone que de la misa y eso yo no lo veía, ¿no? Yo tuve con él conversaciones. Pero sí respetaba todo. Lo que es digno, yo por lo menos me gustaría resaltar con qué fortaleza afrontó su enfermedad. Yo lo veía y la verdad la última vez, una de las veces últimas, que estaba en la Plaza del Cabildo, nos vimos en la Plaza del Cabildo, me lo vi tan delegado, me lo vi con tan mala cara que no dije nada, al contrario, digo, ¿qué? ¿Te estás recuperando? No, ya esto saldrá adelante, ¿no? Y sabíamos todo, porque lo conocíamos y sabíamos todo que estaba bastante mal. Y es que esa enfermedad, yo no sé,
el hombre, por mucho que está luchando, no hay forma de atajarla, porque morir, tenemos que morir todos. Nadie se queda aquí, ni mucho menos. Pero esa enfermedad tiene mucha... eso hay que atajarlo como sea. Una de las cosas que yo te voy a decir de la enfermedad, un día que estaba yo con él, que fuimos nosotros, fui yo a su casa, y dice, vamos a ir, va a salir, dice la madre, la hija, Pablo, salga, tú ya no, dice, escucha, que yo te enfermo, pero yo a la calle tengo que salir, porque si no me iba a morir antes aquí. Claro. Y salía conmigo. Por eso salía él. Él Entraba vida, viendo a la gente, a los amigos. Él no se achicaba, ¿eh? Iba conmigo, yo he ido unas hartas veces con él, iba con él unas hartas veces, nosotros por la calle los ojos tranquilos, llegaba, Antonio, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Yo estaba mejor, Antonio, estaba mejor. Y cuando venía, por eso le dijo la hija un día, va, no te lo salga a la calle de los costados, ¿verdad? Y dice, si no salgo me voy a morir. Al final, él fue valiente hasta el último valiente, minuto. sí. Él, desde que se jubiló, diariamente venía a comisiones, todos los días. Venía, y cuando le pasó eso, también seguía viniendo. Eso es lo que dice Manolo. Yo lo veía una jarra de vivir y era un hombre inteligente, sabía lo que tenía, está claro, y sabía que... Pero al usar, a ver, salía Pepe hasta con un bastón, Sí, últimamente, por último. no lo veía con un bastón, pero salía. Y yo decía, ¿qué cojones tiene Antonio? ¿Qué? Yo fui varias veces a su casa y tal, y cuando ya últimamente ya no salía, porque salía para abajo, pero ya para arriba llamaba a la hija o cogía el coche, ya a la cuesta no la subía. No la podía subir. Últimamente. Y ya he ido varias veces ya, fui varias veces a su casa y se le veía la cara de luchar y el bastoncito. No, yo puedo, no. Mañana va a ir para allá, Antonio, y dice, sí, me voy ahí, igual que todos los días, Y lo vemos, pero parece que nunca nos va a faltar. Digo esto por también el caso de mi padre, que yo decía, lo estoy viendo, sé que tiene este cáncer dichoso, pero mi padre, hay una esperanza, Dios te da una esperanza de que parece que mañana va a seguir y que el otro va a seguir, pero llega el día señalado que nos tiene el Señor y dice, te voy a llamar hoy, Antonio, y lo llamó y no hay más. Llama a uno, llama al otro y nos llama a todos. Pero creo que a través de este programa estamos consiguiendo algo importante, que es que la gente tenga en su mente, o sea, recuerden a esa persona y que lo sigan teniendo como amigo, y somos todos amigos de Antonio Cuadrado. Antonio Cuadrado fue una figura, fue un hombre que dejó huella, y ese es el objetivo del programa, que la gente comprenda, y sobre todo los jóvenes, la juventud debe de comprender el objetivo de este programa. Vosotros tenéis que conocer a esas personas que dejaron huella en una faceta o como en la otra de la vida. La vida tiene muchas facetas y es muy amplia el abanico de trabajos que tenemos y donde tenemos que desarrollar nuestra vida. Pero Antonio Cuadrado, don Manuel López Vázquez, don Rafael Rey, Isidro Muñoz, don Ipala, Jano, Nelson, todos fueron personas que dejaron una huella en nosotros y nos dio lecciones. Antonio Cuadrado nos dio también una lección de pundonor, de saber defender a los trabajadores y organizar y tener un equipo de personas junto con él para hacer algo que era necesario en la población, que era el movimiento vecinal, los vecinos, unirlos a todos, crear las asociaciones, después la federación, todas esas cosas es importante en la vida. Por eso dejó huella, por eso muchas personas me dicen a mí en la calle, Manolo, ¿te acuerdas de fulano? Es que yo creo que todo el mundo deja huella. Mire usted, no es solamente los que he nombrado, y han quedado muchos que estamos haciendo de programas, no sé ya el número que llevamos, pero todo ser humano deja huella. Solo que nosotros, como nos tenemos que basar en documentos, pues lógicamente estamos hoy hablando de Antonio porque tenemos muchos documentos, si no tendríamos un coloquio sin tener imágenes, porque en Sanlúcar ha habido personajes muy importantes que han dejado mucha huella también, pero que por circunstancias de la vida no tenemos documentos de él, pero que todos dejan huella, todo ser humano, usted deja huella, el que nos está viendo ahora, aquella persona que ya también se ha jubilado y que ya dice, bueno, pues ya pues también ha dejado su huella, también tiene su historia, también ha hecho su labor dentro de su vida, desde que nació, después se fue en la adolescencia, después se fue madurando, se creó una familia, todo el mundo ha dejado huella en la vida. Yo te voy a decir una cosa, Manolo, que yo perdí un amigo y perdí un hermano.
efectivamente. ¿Hay algún detalle, alguna cosita, eso Sí. siempre lo decimos en el programa, que se os quedó por decirle a Antonio que no le dijisteis nunca y quisierais comentarlo aquí ahora? ¿Tuviera Antonio Hombre, yo todavía la siempre posibilidad de yo- escucharnos? Yo sí, ¿Le hubiera dicho si alguna estuviera ahí ahora mismo, le iba a decir simplemente que Antonio eres un buen hombre. Ujú. ¿Y Yo tú, creo que Machi? esa Igual, definición lo- abarca, lo mismo, abarca Es lo mismo. un buen hombre en su casa y para los demás. Y para los demás. Bueno, pues si os parece, vamos a despedirnos con la guinda que le vamos a poner en este caso a este pastel, que va a ser una entrevista que se le hizo a Antonio en el año 94. Esto hace ya unos pocos de años, por lo tanto, lo hizo nuestra compañera Charo Vascón por aquel entonces. Y bueno, pues imagínese, ahí estaba Antonio en plenitud de facultades, en su salsa, explicando las cosas con esa fuerza y con ese... Y es parte de su historia. O sea, él Efectivamente. cuenta su historia, él cuenta Él su cuenta vida. su historia, su vida, y ahí y se le ese- ve metido en su ambiente. ¿verdad? Eso, por eso no hemos querido tocar muchas partes, porque ahora es cuando toca en esa parte del programa, la parte final del programa es lo más interesante que estemos y que Antonio, pues mira, lo recordamos y él, el pueblo de Sanlúcar, va a conocer a Antonio Cuadrado a través de este programa que se le hizo en Tele Sanlúcar en el año 94. Pues nada, Manolo Alcón, muchas gracias. Manolo A ti, Pérez Pepe. Rodríguez también. Y José Muñoz Vega, Machillo, gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí llegamos hoy en el programa. Nos quedamos, en este caso, con la entrevista a Antonio, agradeciéndole que hayan estado con nosotros y a nuestros amigos telespectadores, por supuesto, también el compartir con el programa con nosotros una noche más. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Porque hemos llegado, así se dice muchas veces en lo que es en esta Sanlúcar querida nuestra. Y lo dicho, estamos aquí porque hemos llegado, porque vamos a comenzar un día más nuestro programa después de este largo paréntesis del fin de semana, lógicamente festivo, y ayer lunes también. Hoy martes estamos dispuestos, como no, pues después de haber pasado esa parte de la fiesta, a seguir tomando café con todos ustedes, lógicamente con nuestro invitado. Hoy nuestro invitado también es bastante conocido en Sanlúcar de Barrameda, es Antonio Cuadrado Díaz, que enseguida les vamos a dar las buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Por cierto, hay que decirlo, ya que lo presentamos, es el presidente de la Asociación de Vecinos El Palomar. Bueno, fue en el año 81, Bueno, es actualmente, lo que pasa es que tengo aquí qué montón de números que me han puesto. Antonio, yo mientras que estaba haciendo el café, la verdad, digo, ponme ahí parte de tu historia, parte de tu vida, y me has puesto un montón de números. Bueno, Esto nunca lo hemos hecho, pero todavía faltan unas cuantas reglas, ¿no? Sí, Faltan pues vamos a hablar de unas ello, Antonio, ¿te parece? me parece. Pero antes de comenzar hablando de este tema, cuéntame, ¿qué tal han sido estos 2 días de fiestas que hemos tenido tan Bueno, estupendos? en verdad, para mí esta fiesta ya no es igual que cuando tenía 20 años, ¿no? Como es Lógico. Es lógico, ¿no? Porque yo, al fin y al cabo, me puedo decir de que estaba entonces en mi niñez, porque hasta los 33 que me casé, pues tuve bastante tiempo de disfrutar de esta juventud, ¿no? Entonces, precisamente, para mí ha sido maravillosa, como todas las cosas que se hace estando bien de salud, su familia, no hay ninguna contradicción, tú te consideras de que tú has hecho un año próspero a pesar de que haya tenido tus bajas y tus altas, pero que verdaderamente para mí fue maravillosa. Mira, sí ha sido maravillosa, que al cabo de tantísimos años estuve yo haciendo la cena en mi casa el día 24, ¿no? La cena completa para mis hijos y mi mujer. Fui yo no solo el que la hice, sino que al mismo tiempo la serví, la retiré, limpié, o sea que hice todo completo. O sea, todo. Hice un día de caza completamente, porque verdaderamente esa fue mi intención y a mí me lo aceptaron, diríamos así, mis allegados, y lo vieron tranquilamente. Pero el día de ayer, pues mira, tampoco fue ni una cosa ni otra, porque al fin y al cabo salí poco, tenía más ganas de como aquel que dice, de rutinar todo lo que había hecho durante el año, pero no para escribirlo, sino tenerlo en mente para luego mañana pasar por decir, pues mira, el balance del año ha sido próspero en esto, en aquello, en lo otro, y en lo que no haya sido, si me es posible, está a mi alcance, poderle poner enmienda, ¿no? Pero que verdaderamente el 25, por la mañana, pues lo único que hice de una vuelta por el barrio bajo, pues que a las 1:30, a las 2:15, por cierto, salía mi mujer y mi hija para Pamplona para visitar a unas amistades, que por cierto tengo mucho que agradecerles, porque mi hijo se llevó allí los 9 meses de mili y fue atendido maravillosamente por esta familia, y por lo cual nosotros, en vista que no podemos hacer otra gran cosa que compartir con ellos unos días así, como ha sido el día de Navidad, aunque hayamos estado a la familia dividido, pero que para mí quizás ellos iban a estar más contentos que hubiera estado aquí en Sanlúcar, por la sencilla razón de que
hay cosas que agradecer y hay que mostrarlo con la asistencia, ¿no? Es que verdaderamente cuando las familias se encuentran unidas es cuando son los pequeños, ¿no? Cuando son los niños pequeños, que cuando ya son mayores, Ya cada uno tira por un pasa. lado, ¿no? Pero vamos, ese día se debía de respetar, porque eso vuelve otra vez a conjuntar aquellas cosas que se está perdiendo, ¿no? Que es la unidad familiar, y esa unidad familiar, aunque esto de unidad esté ya muy metido dentro del sindicalismo, pero vamos, es una cosa que debe de existir y que no se debe de perder nunca, ¿no? Porque es que es donde verdaderamente las personas debían de tener, o cuando menos, soltar todas aquellas cosas que tiene internas que no se atreve a decirlo a la opinión pública o incluso en el sitio donde la saca, bien sea por el trabajo, bien sea por su vida cotidiana, pero que luego llegue a sus viejos, a su gente que lo criaron, que le dio el fe, y le explicar todos estos temas que a lo mejor alguna solución saca de ello, ¿no? Bueno, pues con el presidente de la Asociación de Vecinos El Palomar, como antes les he dicho, desde el año 81, que eso era la línea de números que yo tenía aquí, desde el año 81, qué barbaridad, lleva años, ¿no? Sí, lleva unos Y esperemos que siga adelante, está claro. Bueno, no es ya mi tema, ¿no? Es que mi asociación, diríamos así, se formó en un tiempo, diríamos así, de desconocimiento por completo de lo que era una asociación de vecinos, hasta incluso yo precisamente he tenido que aprender dentro de ella, ¿no? No era la persona adecuada a lo mejor en aquel momento para poderla emprender, porque nacimos con unas intenciones que era la de hacer todo lo posible, lo que estos últimos días se está peleando, ¿no? De pagar menos cantidad de lo que se nos había estimulado. Entonces era otra forma de la que había de llevar la vida para adelante, puesto que no se estaba buscando en aquel momento decir que si aquella calle, que si aquel consejo, que si esto, sino solo y exclusivamente estábamos en conseguir por todos los medios que la economía pues bajara, porque eran unos años malísimos y era imposible de que aquello se pudiera cotizar, ¿no? Entonces esto hubo un trabajo bastante importante, porque allí se tuvieron que hacer lo menos 30, 40 o 50 asambleas de correo para formarla. Se hubo que ir calle por calle, portales por portales, sacando presidentes de cada portal para luego poder sacar presidente de la calle, ¿no? Luego había unas consignas muy importantes de que nadie hiciese nadie ni se tomara ninguna atribuciones mientras que no hubiera pasado por la junta directiva, ¿no? O sea que había un modelo de asociacionismo muy diferente al de hoy, por la sencilla razón de que hoy, pues por desgracia, la mayoría de la gente no le echan cuenta lo que es una asociación de vecinos, y una asociación de vecinos es hoy tan importante en la sociedad como puede ser un partido político, ¿no? Sí, porque es que la asociación de vecinos, al igual que otras instituciones, podríamos llamarlo, hacen su propia fuerza y lógicamente, pues al hacer la fuerza se consigue lo que se pida. Mientras que me sigues contando, te voy a servir el café. Hombre, que es la hora del café y no podemos dejar de pasar que cafito bueno es como cuando está calentito, ¿no? Claro. ¿Te gusta el café? A mí me gusta el café corto y con una mitad más de leche, ¿eh? Bien, bueno, pues entonces... Por azúcar no te preocupes, ¿Por qué no tomas? porque me gusta nada. Ah, sí, pues azúcar. Te O sea, que por ahí no Me hay... ha dicho que corto, yo creo Ahí que está. sí, está bien. Por eso no hay pega. Yo te tenía... Vamos, en esto de las asociaciones de vecinos, verdaderamente hay una vida muy importante la que se ha llevado. Desde cuando menos nuestra barriada, que a lo mejor tuvo, no que a lo mejor, sino que tuvo una bajada no bastante importante en los años 86, 87, 85 al Sí, partir... todos lo recordamos. Del 85 hasta el 90, hasta el 89 en verdad, cuando ya empezamos otra vez a tomar una evolución. A ver si es verdad eso del azúcar. 1, 2. Y tres nomás, ¿eh? ¿Qué te vas a poner 3? Tres nomás. ¿Te lo vas a poder tomar? Pues sí, ¡Qué barbaridad! pues sí. O sea, que te gustan las cosas muy dulces. Sí, porque da la casualidad, da la casualidad de que hay muchos refranes que se dicen, ¿no? Unos son verdaderos y otros casi no lo son. O son habladurías de poblaciones y eso, en la cual se dice que el borracho no bebe, ¿no? No toma dulce. Ajá. Y eso es un error como un camión, ¿no? Porque yo quizás haya sido un alcohólico bastante importante aquí de San Lucas, y yo me metía cuando me fumaba, lo primero que hacía es meterme en una confitería. Que es todo lo contrario de lo que decían. Y yo no he dejado de tomar el dulce porque haya sido borracho, ni mucho menos, al contrario, sino el dulce no lo he dejado ni lo dejo. Lo único que pasa es que sí, es verdad, que perjudica mucho a la encía, pero que a la corta a la larga, si ya tú lo tienes barata, que me tenga que una milla más, una milla menos, ¿no? Desde luego es genial. Se le ocurre cada cosa que para qué les cuento. No, Él está aquí para contarlo. Es que bueno, es así. ya que has tocado un tema que quizás habría que dejar rematado. Me has dicho que antes eras bebedor. Sí, sí. ¿Desde cuándo no bebes? Pues hace 26 años, voy a cumplir ahora 26 años. ¿No pruebas el alcohol para no nada? pruebo el alcohol para nada de ninguna índole. Para nada. ¿Y entonces cómo pasamos las fiestas? Pues igual que otro cualquiera. Nada, nada. Sin alcohol. Es que la fiesta no es el alcohol para mí.
No, Para pero mí la no es el cosa de alcohol. poder probar algo No, mira, es que determinado. las personas nos tenemos que adaptar con las reglas de las Desde luego que sí, circunstancias. El alcohol, bueno, el alcohol a lo mejor te puede hacer cobarde, te puede hacer esto, te puede hacer ponerte un poco más alegre, te puede hacer muchas cosas, ¿no? Quitarte la vergüenza, como dicen algunos, que son mentiras, ¿no? El que es sinvergüenza lo es desde que nace y no hace falta que se embriague para ser sinvergüenza, sino que lo es de antemano también. O sea, que ahí osenta cosas que no es del alcohol. Esto depende de la persona, del conocimiento y la inteligencia de la persona, y que en ese momento vaya ella con las intenciones que vaya. Si yo voy ese un día a gusto, porque me tengo que fumar, porque tengo que beber vino. Si yo me lo puedo ver, a lo mejor disfrutar más quizá viendo a los demás, o aportando lo que yo tenga que aportar en ese día, bien sea con mis palabras, bien sea con un chiste, bien sea incluso limpiando una mesa. Es que hay muchas formas de divertirse sin necesidad de llegar y recurrir al alcohol. Vamos, yo cuando menos lo puedo tomar por experiencia, ¿no? Me encanta. Lo puedo la tomar por verdad. experiencia, porque tú a lo mejor estás yo estoy en miles de cenas, convites, desde que, diremos así, desde que represento algún cargo, pues pasado por todo esto, y aquí están los compañeros y ustedes mismos, lo podéis decir, que yo salgo en todos sitios que me llaman, lo primero que pido es una Fanta. Y estoy alternando igual que los demás. Me llevo las horas muertas, me voy a un congreso en el cual me llevo días y días, y sin embargo el alcohol por mí no sirve, ni me molesto, ni le molesto a mis compañeros, estoy muy molesto con ellos, todo el tiempo que haya atrás, salimos a la calle, vamos al cine, vamos a donde quiera, y yo estoy igual que otro cualquiera, disfrutando tanto como es, o a lo mejor más porque me hago cargo de todo lo que estoy viendo con más tranquilidad, y para mí, cuando voy a estas cosas así, como voy es con la intención de aprender lo que allí se diga, que yo desconozca. Por lo tanto, quizás tenga el sentido más abierto que los demás para darme cuenta de lo que allí surge, ¿no? O sea, que yo creo que eso no voy por ahí, ¿no? No voy por ahí, lo puedo hacer, vamos, lo puedo decir por mí mismo, porque mi escuela ha sido yo mismo, ¿no? Y además, ni a mí nadie me prohibió el vino. A mí yo sí, es verdad que tuve una embolia, me salió por el oído, no se quedó dentro, me salió por el oído, y tuve 2 años en tratamiento porque me había quedado unos residuos en el cerebro, ¿no? Y tuve 2 años, hasta incluso me se prohibieron de que me subiera en altura. Y lo cual yo no le hice caso, ¿no? Yo no hice caso y seguí. Lo que yo me planteaba, mi andamio de trabajo, pues me lo planteaba de forma que yo me pudiera desvelar tranquilamente por lo alto del mismo, sin necesidad de peligrar, ¿no? Luego era una cosa que me daba cuenta del tirón cuando me iba a venir, ¿no? Y yo me he ido quitando tranquilamente, y a mí me lo dijo el mismo médico a los 6 meses, me fue a hacer radiograma de la cabeza, y me dijo: ¿usted ha subido una altura? Digo, señor, dice, usted mismo está curando. Se lo dije a ver lo que hacía usted. Lo dije a ver lo que hacía usted. Así que, por lo tanto, yo precisamente, a mí cuando me terminó conmigo, me dijo que podía beber una copita en las comidas y eso. Yo le dije que no, que como era yo muy borracho, yo no me atrevía a volver otra vez Claro, a porque lo podía mismo, ¿no? recaer. Tanto es así que a mí me sucedió esto en el Parma. Jugaba aquel día Racing Portuense con el sanluqueño y me llevaron al hospital. Estaba actuando entonces el hospital nuestro, ¿no? El que hoy es el ambulatorio, pues estaba actuando al hospital, y yo cuando me levanté por la mañana, a la vista está que entonces todavía se usaba la escupidera, se ponía debajo de la cama, me dio ganas de orinar, y yo, claro, estaba inconscientemente baratado, estaba por completo, y yo había visto hasta bicho por eso, pero no me había salido de allí. Me levanté y salí buscando, igual que si estuviera en mi casa, la escupidera, porque me entró ganas de orinar, y serían las 9:30 de la mañana, llegó mi madre. Yo con qué hablo no lo sé, pero el caso de pum, me llevó para mi casa y punto, y hasta hoy, o sea, no lo he probado más. Pues hace usted muy bien, de verdad que sí, porque, bueno, no se puede decir que no se debe beber. Es bueno beber también, claro. pero una persona que ya ha pasado por una experiencia como la suya, hace usted muy bien, de verdad que sí, de no seguir con el vino o con cualquier otra cosa que tenga. Y sería un idiota que después de tanto tiempo volviera, ¿no? Lo hiciera, vamos, ya eso es. Pues usted mismo se ha curado. Bueno, esto ha sido como el tomar café con alguien. Vienen las cosas, que no se espera a nadie, y que mucha gente no sabe por dónde vamos a tirar los tiros, y mira por dónde ha caído un tema que yo creo que la verdad es interesante para aquellos que han pasado por su experiencia, que están todavía aquí. Y dice que es no se imposible puede. quitarse, y eso es mentira. Bien, a mí me encanta cuando hay una persona que tiene fuerza de voluntad para Bueno, yo te todo. puedo decir que las dos cosas, que el tabaco también lo dejé en el año 60. Ah, pero también ha sido También dejé el tabaco. un gran fumador. También. Vamos, un fumador, pero no sabiendo fumar. A ver, comprende, quemando tabaco. ¿No? Porque es que hay veces que los trabajos, pues, le hace a uno estas cosas. Y además las reuniones, porque muchos no se acuerdan de mí, pero yo he sido un huerguista bastante importante aquí en San Lucas,
A mí me ha gustado el cachondeo más que comer. Yo he estado siempre con los cantadores de aquí de Sanlúcar, con los bailadores. Yo he estado en el carnaval siempre cantando coples de Cádiz. O sea, que yo he estado antes que muchos de los que suelen hoy decir que son esto y lo otro. He estado con ellos, lo que es que, claro, eso sí es verdad que lo hacía bajo la arco. Las cosas como son. Yo me metía en cualquier boda, sin darme permiso a nadie. Yo me metía allí a formar mi espectaculito, la gente me aplaudía, la gente... Cachondeo, pero bueno... Y no me avergüenza decirlo, y no todo lo contrario. Ha sido una parte de mi vida el por qué lo voy a negar. Bueno, pues esto del tabaco y de lo mismo. Yo estaba trabajando entonces, estaba de encargado allí en San Fernando en una obra de ZAFE, que ya esa empresa terminó. Es lo que pasa con los encargados, ¿no? Que le dan. Uno te da el cigarro, el otro va a ver a otro, te da otro cigarro. Como yo era el que andaba con el personal, no era el que es de obra, sino yo era, como el que dice, el responsable del personal que estaba trabajando. Entonces me iba con uno y con otro, y el tabaco aquí, el mío, el del otro, y me fumaba 2 paquetes diarios, ¿no? 2 paquetes educados todos los días, ¿no? Y entonces, pues, era quemar tabaco. La verdad era quemar tabaco, pero como donde estaba, con los que me reunía, todos eran fumadores, pues percibía todo lo de todos, no el mío, sino el de estos. Y luego yo, más que nada, es que a mí no me se dijeron el por qué yo me tuve que operar. Pues yo me tuve que operar como una especie de úlcera, pero perforación en la tripa, ¿no? Que ya no he tenido más nada desde aquella fecha. Y entonces me dijeron de que era del picante, más que nada, pues San Fernando, es verdad, que le echan a todas las comidas harta picante. Yo antes, como de costumbre, como cuando estaba de oficial con el Palaustre, pues me llevaba siempre la comida, como hacemos todos los aluqueños, ¿no? Llevaba la comida a la obra. Pero ya cuando me pusieron de encargado, vi claramente de que se iban todos a comer, yo me quedaba allí, y hombre, dije, te cuesta barato, ¿verdad? Me costaban barato, me pagaban media dieta y me costaba barato y me iba con ellos. Y de ahí ya, y estando un día en casa el difunto Rafael, el de la Plaza Cabildo, el café que había allí, empezó a darme, yo venía, cada vez que venía a San Fernando, me iba todos los días por allí porque fue un gran hombre conmigo, fue un amigo mío bastante importante y además en mis momentos difíciles en el año 50 y 75, que fue cuando yo tuve un pleito de 18 meses con una empresa, pues me ayudó todo lo que pudo y más porque no cobré nada hasta que no ganamos el pleito, ¿no? Me ayudó el hombre bastante bien y se llevaba con nosotros como amigos, de verdad, eso es lo que le llamo yo amigo. Muchas veces hay que, cuando dice uno la palabra familia, pues tiene mucha guasa, pero ese era un familia sin ser familia, ¿no? Y entonces este hombre pues se preocupaba mucho de mí y yo de él, ¿no? Como es natural, y me iba allí cuando ya estaba trabajando, pues pasaba los ratos con él, cambiábamos impresiones, discutíamos, ¿sí? Lo que se llama una tertulia, no como esta, pero así es lo mismo, ¿no? Y luego llegamos allí y me salió, subiendo la Cuesta Belén, yéndome para comisiones. Era lo primero de nosotros ya en el año 78. Ya nosotros haber cogido, vamos, ya era en el 80, en el 78 lo habíamos cogido la casca. Estaba todavía la cuadra, en fin, que no estaba aquello obrado apenas de nada, pues me iba yo todos los días en una mano allí cuando venía. Me voy para allá y empiezo subiendo la Cuesta Belén a darme un dolorcito. Cosa que no había tenido yo en toda mi vida, dolor de estómago. Y ya le digo que he comido de todo, de lo que se ha puesto por delante, bebé de vino de todas clases, vamos, de todo. Lo mismo bebía, leía que bebía cualquier cosa, que bebía lo primero que me encontraba. Y entonces, pues, cuando iba por allí empezó a dolerme. Digo, anda, me se quita, me voy para comisiones. Cuando llegué a comisiones me senté allí, pero allí dijo, aquí tío. Me llevaron, no, vine aquí abajo, me echaron la inyección de la sangre, la morfina, y me dieron autorización de que si me volvía a repetir, de que tirara para Jerez, ¿no? Hombre, claro, siempre era bueno de... Y yo le dije a mi mujer que no. Yo no esperaba que me diera, sino que me iba allá. Entonces llegamos a mi casa, vivía yo en la calle de San Agustín, llegamos a mi casa y del tirón nos fuimos para Jerez. Y estando allí en el mismo Jerez me volvió a dar otra vez la sala. Entonces me metieron mano a las 12 de la noche y salía a las 2 a las 3, ¿no ves? Y encontré mi hermano. Y entonces me volvieron a decir lo mismo. El hijo de don Manuel López, me parece a mí que fue el que me operó, y el que me lo dijo, dije, Antonio, antes de operarme, Antonio, tú tienes ahí unos agujerillos y te lo vamos a tener que quitar. Y le dije yo, del dolor que no tenía, le dije, mira, a ver si gasta todo el estaño que tienen las minas de Río Tinto, pero cúramelo. Qué horroroso. La verdad es que nos está contando toda parte de su vida y se lo agradecemos porque nos gusta que aquí vengan las personas llanas, como en este caso, como Antonio. Mi vida no es tan fácil como mucha gente se cree. Sí, porque usted lo conocemos. Yo le digo usted, yo le digo tú, aquí esto es un lío macabeo, pero bueno. Es igual. Antonio, a él lo conocemos como presidente de lo que es de la asociación de vecinos El Palomar, que bueno, pues tomó este cargo en el año 1981.
Vamos a hablar sobre este tema, si te parece, a partir de ahora, porque la primera parte a mí me ha encantado, la verdad es que a mí me ha encantado. Pero vamos a tomar Pero parte entramos dentro del sentimentalismo, ¿no? Pero es interesante también conocer en parte a esa persona, ¿eh? A la persona, en este caso, que tenemos invitado como es... Bueno, pues Antonio en Cuadrado. verdad, antes de meternos en eso te iba a decir de que eso sí que no se cuenta, ¿no? Eso sí no se cuenta. ¿El qué? Yo he pasado hambre, ¿eh? ¿Y por qué no Yo- se puede contar? Hombre, no, que digo yo que eso no se entera nadie, ¿no? Eso no se entera nadie. Que yo he pasado hambre, yo me he llevado 4 años que nadie me admitía ningún trabajo. 4 añitos enteros, desde el año 76, la huelga, y en el 80 cuando pude entrar allí en San Fernando. Y por cierto entré, que también se lo agradezco, por un compañero que me llamó y me dijo que si yo quería ir de oficial a una obra que se iba a empezar y que me podía quedar de encargado. Y yo le dije O sea que sí. que hay muchas otras cosas que... Ahí, por 5 años me llevé, 4 años mejor dicho, que nadie me llamaba, porque claro, como yo era de comisiones obreras, debía estar la huelga del 76, debía estar la huelga del 78, pues entonces las paredes se cerraban para mí, ¿no? Y entonces pues yo me he tenido que ir a mi casa con mi mujer y mi hijo y mi hija, he tenido que ir para mi casa con 10 euros, que me lo da mi madre. ¿Y cómo has subsistido durante esos 4 años? Pues como aquel que dice, pues por aquí, por allí, por el del medio y por el del lado, sacando por todos lados, descargando cosas, en fin, haciendo muchas cosas que hoy a la juventud la vergüenza, y a mí no me avergonzó porque yo lo que tenía que buscar era para el bienestar de mi casa, ¿no? Y hay una anécdota que muchas veces lo digo y no se lo cree la gente. Yo, a lo mejor muchos se creen de que yo no soy católico para ir para acá, o soy católico, una de las dos cosas, yo no sé. Yo desde luego no estoy muy ardilla porque es una cosa que no me va y ni me viene, pero yo me he visto muy apurado, y he cogido la mitad de esos 10 euros, los he echado en cupón y me han tocado. ¿Qué me dices? En esa época, a mí me tocaban los cupones, me tocaban milagro, es el mes que no me tocaban los cupones. Y cuando no era el premio, era finales muy a menudo. Y era cuando estaban los cupones de 2 duros, a 10 pesetas. O sea, que me ha tocado. Y muchas veces he dicho así, voy a hacer a mi mujer misma le he dicho, digo, Ana, llévate estos 5 duros para comprar pan, que yo voy a hacer todo en cupones para ver si me los toca. Y nos ha tocado. Me ha tocado hasta más. Le tocó a toda mi cuadrilla, vamos, la cuadrilla no la cogimos. También en ese trance de paro, me llamaron para ir a Jerez para hacer para formar una habitación para que sirviera para esto de vender lotería, ¿no? Para un despacho de lotería. Bueno, y aquel día, el primer día que se llaman mano a trabajar, lo que llevaba el dinero justo del viaje, lo que es que el viaje se cobraba cuando cobraba, ¿no? Y el dinero me sobró. Cuando llegamos a las Angustias de Jerez, a la plazoleta, iba uno pregonando el 16. Y le dije yo a todos mis compañeros, para, que nos vamos bajando. Nos bajamos todos, nos tocó los cupones todos, el premio, ¿eh? O sea, que nos tocó los cupones a todo el premio. O sea, que tú darte cuenta de que parece que son cosas, pero así. O sea, que no me he visto después de todo lo que yo tendría que lamentarme, ¿no? Del comportamiento, o cuando menos lo que intento, lo Le que he damos las intentado. gracias a Dios también, ¿no? Exacto, del comportamiento que yo he tenido con la gente, y a lo mejor si alguno lo he tenido que decir no, porque lo tengo que decir muchas veces, pues se encuentran de ellos ofendidos y cosas que no, porque yo me he visto peor que ellos y sé a lo mejor en qué condiciones se baraja eso, y sé comprender y sé entender, y también sé cuándo se puede dar, cuándo no se puede dar, y cuando verdaderamente están las personas verdaderamente necesitadas. O sea, que por lo tanto, no quiero decir con esto que yo sea psicólogo, ¿no? Que no lo soy. No, pero ha pasado, por ello. Llevo muchos años Ha en la pasado. vida en los cuales me he visto en alta, en baja y también en tabla media, ¿no? Muy bien. Pues Antonio, vamos a tocar ese tema, ¿no? ¿Te parece? Bueno. Pero va a ser después de ese consejito que, como cada día, a esta hora del café, les ofrecemos. Adelante. Estamos de vuelta con todos ustedes. Vaya lío que me voy a hacer cuando quiero decir algo. ¿Esto por qué pasará? Y no estamos bebiendo nada, ¿verdad? ¿Verdad que no? Solamente café, que está de bueno. Y además me he justificado antes, ¿Eh? ¿no? Sobre todo lo que nos ha dicho antes también, Antonio. Bueno, pues después de haberlo dejado hablar de su propia experiencia, que sí era un gran bebedor, también un gran fumador, aunque no fumaba a pecho, era lo que nos quería comentar, pero bueno, fumaba. Después de habernos contado todo este tipo de experiencias personales, incluso también una persona que ha pasado hambre y que se ha visto en esa necesidad, ¿por qué no hablar ahora precisamente de esa vinculación que tiene con esta barriada? Que precisamente es ya lo hemos dicho, es el presidente de esta barriada, de la asociación de la barriada, el Palomar, desde el año 1981. Anteriormente, bueno, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Guadalquivir, desde el año 85. Ahora te cuento y para que compagine una cosa con la otra, ¿no? No, pues empieza ya, hasta el año 89, quería Bueno, terminar. En el año 81
yo estaba trabajando en la barriada de Andalucía, que era la terminación de la barriada de Andalucía, allí, y estando allí, pues a mí no me la habían concedido la vivienda. O sea, daba la casualidad de que con anterioridad, se habían dado años antes, se habían dado la de allí del paseo, y aquella que había venido por el sindicato, pues yo precisamente era el sortero con más edad declarar la seguridad social que había en San Lucas. Sin embargo, se lo dieron a otro que hasta incluso no había ido ni al servicio militar. Y yo, que estaba más que licenciado, pues no me la habían dado, ¿no? Entonces, tengo la desgracia de que se hace aquí esta convocatoria también, que fue también muy mala, porque fueron dos, hubo que hacer una y detrás de la una la otra, porque como habíamos gente de más, a ver si así de esa manera se desprendía unas de la otra, pues da la casualidad de que yo tampoco estaba en lista. Y claro, como no estaba en lista y yo estaba trabajando allí en la barriada y tenía unos compañeros que se le habían concedido, ¿no? Uno, por ejemplo, era y es el que había estado ahora de entrenador del Atlético de San Lucaño, otro chaval que vive en la calle Golondrina, estaban trabajando conmigo, vamos, varios chavales que estaban trabajando conmigo, y yo le dije de que la barriada, de la forma que iba, pues que había que hacerle algo, había que ponerse ahí, porque esa cantidad de dinero, que en aquella fecha se pedía, era imposible de pagar, porque nosotros lo que ganábamos era, a la semana me parece que eran 2.000 pesetas a la semana, ¿no? 1.800 o 2.000 pesetas era lo que se ganaba, o 2.500, o sea que era muy poco lo que se ganaba en aquella fecha. Y además el trabajo estaba malísimo, San Lucas estaba pasando una crisis de trabajo horrorosa, ¿no? Y entonces pues yo le dije, esto había que hacer. Y como yo estaba ya en comisiones, pues entonces le dije a mi compañero, digo, que yo, si algo de mí necesitas, pues yo me comprometo a llevarle a ustedes, a orientarles sobre lo que yo tenga aprendido en comisiones, ¿no? Le dije, vale. Pero ya cuando empieza a repartir las viviendas, pues nos enteramos que 30 personas no las querían aceptar, ¿no? O sea, que presentaba que ellas no estaban al alcance de eso y no las cogían, que fueron quizás la mejor, la más honrada de toda la barriada, ¿no? No las recogieron. Y entonces yo era el oso en la cola. Entonces ya me entró a mí. Entonces cuando me entró a mí, como ya yo me había comprometido con esos compañeros de ayudarles, pues lo único que hice es, vi que le había tocado a Angelito Lobato, que le había tocado a estos compañeros, los llamé, que yo, vamos a liarnos ya con esto, y al padre del niño que se quedó, que lo mató vamos, que se murió con la subida de la forma, ¿no? El padre, Juan, Recordamos todo, así ya lo hemos vivido. pues este muchacho también, nos veíamos los 4 o 5 y empezamos a reunir la misma, mi calle, la primera, aunque tengo todavía el escrito, ¿no? La primera que se formó, la primera que hicimos, y así empezamos ya ahí en Montonero. Después, pues, al año y medio, pues ya tuvimos contacto, vamos, se nos acercaron ya también la federación, ¿no? Entonces no era federación, sino como una especie de coordinadora, unas cuantas asociaciones de vecinos que estaban antes que yo, que querían formar una federación, se reunían en los festejos, hacían las carrozas y claro, pues me llamaron, me pidieron 500 pesetas para participar, tuvimos una reunión y ya entonces fui participando dentro de la que sería luego la federación, ¿no? Fui entrando, participando y al mismo tiempo enterándome, ¿no? Pues yo estaba verde de esto. Entonces me fui también a la del puerto Santa María, a ver al presidente del puerto Santa María para ver las condiciones que él lo llevaba, porque él también estaba reclamando que también veía un abuso en lo que le ponían de cuotas, aunque ellos sí habían dado entrada, ellos sí habían hecho todas las cosas reglamentarias, pero solamente que según su entender lo que le cobraban a ellos era además en los intereses, ¿no? Que había un interés muy alto cuando no tenía que haber intereses ninguno. Estuve hablando con él, el que me dio orientación de cómo se estaba llevando aquello, total, que me fue gustando. Me fue gustando ese tema, y ahí tuvimos la primera, digamos así, el primer examen para mí, ¿no? El primer examen que se me hizo fue de que hubo los vecinos, pues tenían los pisitos bajos, pues le habían puesto más cobro de basura que a los bloques, ¿no? Y entonces pues ya empezó ahí la primera lucha, ¿no? Empezó por salir discutiendo que por qué siendo individual tiene que pagar menos que donde estamos todos, que aquí debe de ser para todo el mundo lo mismo, porque tengo un piso más grande, o solo, no esté con vecinos, no puede ser la misma basura que otro, o es que sea más basura total. Que la tuvimos, lo conseguimos, de que se le pusiera a todo el mundo general. Entramos por la polémica de la basura, ¿no? Que los coches no entran por las calles, como tú sabes que en mi barriada es que no son para tráfico, sino que son peatonales, y entonces al tener más de 25 metros de distancia, pues no tiene el por qué llevar la bolsa, no tiene por qué pagar
esa retirada de la bolsa de su casa, en fin, 80 cosas que se le buscó hasta que conseguimos de que verdaderamente eso. Luego tuvimos también un enfrentamiento con la gente del PSOE con relación a la digamos así, a lo que nos estaba ofreciendo el alcalde, que nos daba los hierros, los alambres y los ladrillos para que nosotros coronara todos los arriates. Tuvimos ahí bastante un enfrentamiento porque tengo todavía los escritos, ¿no?, de que se nos pusieron hasta incluso de ladrón, ¿no?, porque decía que nos llevábamos el material, cosa que es mentira porque eso fue controlado todo por la misma junta directiva, ¿no? Hubo también un tiempo en que tuvimos lo menos, me parece a mí que fueron 200 mujeres. Antonio, ya me estás hablando de cuando ya eras presidente. Ya era presidente. Eras presidente. Era presidente. Eso. Que hemos ido retomando y al final Sí, porque se nos ha quedado la no pendiente. presidencia nada más que tardó el tiempo de estar trabajando y entrar, ¿no? Entrar y eso se hizo, vamos, se tardó mucho porque verdaderamente, sí, tú has hecho bien porque voy a recopilar, me voy a ir un poco para atrás, voy a embolinar, que tuvimos que ir calle por calle. Lo que nos comentabas al ahí principio, está. Antes hasta incluso tuvimos que hacer asamblea de 2 calles a la vez, porque nos era ya imposible de atender a tantísimas criaturas como en aquel momento quería colaborar, ¿no? Pusimos unas normas muy importantes que hasta ahora nos está viendo, que es la de que no extendiera nadie la ropa en el medio de la calle. Los cordeles se han estado respetando hasta cenar, que ya se ha tomado la libertad todo el mundo de hacer lo que le da la gana, pues es cuando ya se ha visto otra vez y se ve la ropa en la calle. Se dijo de que nadie firmara ningún documento mientras que no pasara por la junta directiva. Hubo una parte en la que me tuve que reunir con 250 mujeres, que fue una de las veces, estando ya en una transición de los 64, por ahí, 85, entre los 64 y 65 haría. 84 me parece, que nos mandaron los recibos, vamos, la deuda de los recibos. Y les decía que no pasaba nada, que no tuvimos varias asambleas en los colegios a aquel momento. Hasta en una me quedé sin voz, me quedé fónico perdido porque no tenía ni agua para poder. Vamos, ha habido una Anécdota, eso es una anécdota. Luego entraron una parte muy importante que me dolió una harta, que fue cuando esto de las viviendas, las 80 viviendas que se han hecho allí, ¿no? En la cual pues no sabía tú a quién atender, porque yo desde primera he estado siempre en contra de que allí se hiciera, no que se dejara de hacer, sino en contra de que se hiciera allí en nuestro terreno, pero que se hiciera en San Lucas. Hasta incluso le hicimos el ofrecimiento de la antigua estación de Bonanza, ¿no?, de que la podría hacer allí, que allí había un espacio bastante importante que podía hacer, y ya lo que tú sabes sobre estos temas, hay a quien le molesta, quien dice que tú te has vendido y que tú has firmado, y hay quien dice de que yo tenía la culpa de que no se hiciera la vivienda ahí para su hija, para la otra. En fin, como tú sabes, todos tenemos un gusto, todos tenemos una manera de pensar, pues eso me dolió bastante, y luego pues empezamos con la droga, ¿no? Aunque la droga la hemos tenido siempre. La droga no es una cosa de ayer ni de hoy, sino ha sido de siempre allí en la Pero barriada. quizás es importante resaltar que gracias a la asociación se está tratando de erradicar este mal, ¿no? No vale. se ha conseguido eso. Bueno, no se ha conseguido y es muy sencillo. Pero sí que se está haciendo un gran esfuerzo por parte Esto no ha de parado vosotros. nunca, que hay unos compañeros que yo lo alabo en su labor, ¿no?, que son miembros de la junta directiva, que no paran, están siempre encima. Yo sé que muchas veces me tengo ataques, me dejarme, pero es que verdaderamente están en todo lo harto, que no dejan ni un lápiz y que ya yo creo que es más paso que la barriada del Palomar ha dado sobre el tema, no lo ha dado nadie, ¿no? Por mucho que algunos quieran apuntar todo lo que quieran. Con el gobernador Pobre está unas 6 o 7 veces, ¿no?, en el ayuntamiento con los responsables de protección ciudadana, que ellos cuántas veces. El alcalde podrá tener archivado toda la cantidad de veces que nosotros le hemos metido nuestras denuncias por el registro, ¿no? Y al mismo tiempo la Policía Nacional, tanto como el teniente de la Guardia Civil, también ellos tienen que tener anotadas las veces que nos han recibido a los compañeros y a mí, ¿no? O sea que por nuestra parte nunca se podrá decir de que no. Además, ¿tú te acuerdas cuando se formó esto, de que lo formó el ayuntamiento de la antidroga, cosa que ni llegó a funcionar ni nada? Hubo 2 participaciones nuestras y en las 2 nosotros presentábamos propuestas, o sea, llevaban propuestas, los demás nadie llevaba propuestas, pero nuestra asociación lleva propuestas. Nosotros escribimos también, cuando menos lo escribí yo, pero vamos, yo la escribí porque los demás me la aprobaron, ¿no? O si no nos escribí una especie de hojilla, pero con 6 o 7, en la cual hablaba de las clases de droga que había, la droga, cuál era, quién era, el por qué, o sea, y se la mandé a la federación. Ya esto fue más tarde, ¿no? Fue a partir del 90 para adelante, y se la mandé a la federación para que si le daba bueno hacerla pública.
ni me contestaron siquiera si lo hacía buena o no lo hacía buena, y ahí se quedó esto sin hacer, que yo por suerte sí la tengo guardada, ¿no? Guardada porque mañana pasado ya no tengo. Nosotros lo de la droga no la hemos dejado, pero ¿qué es lo que pasa? Que la tenemos allí mismo, Que quizás ese es el que problema. son nuestros propios vecinos. Y entonces es muy difícil de que tú la puedas quitar, porque además la droga de 15 lucas no saldrá nunca, ¿eh? Vamos, no saldrá nunca en este sentido, de que hoy lo tiene una barriada mía y lo tiene en otra, como tú has visto, de que ahora poco se montó Montalibete, ¿no? Ese mismo señor era el mismo de mi barriada, o sea, que ahí está visto, ¿no? Se le procura de que se vaya de una, pero entra en otra. O sea, que esto es que van dando vueltas, como si lo meten en la cárcel a rato, está en la calle y no le hacen daño, pues juegan, ¿no? Juegan con con nuestra síntesis y al mismo tiempo juegan con nuestro criterio, ¿no? Que ya nos dice, ¿será posible esto de...? Como yo me he visto, yo he ido a jugar ya unas pocas de veces por este señor denunciado y le debía según él 300.000 pesetas por haberle partido el coche, porque dice que yo era el que lo calenté bien, a la gente. Vamos, yo me quedo siempre con el fandango ese de que yo soy el calentado, pero el presidente que es el que carga con todo, no, sino que es el calentado. Pero Es importante resaltar incluso, es un cargo que pesa mucho, sí. el ser presidente de una barriada, de una asociación de la barriada, que No, lógicamente... esa es la, digamos así, lo que se vende, ¿no? De que es el presidente de la barriada, ¿no? Entonces a ti te responsabiliza a todo el mundo de todo lo que allí sucede, cosa que no es así. Porque Cosa eres que no- presidente de la claro, asociación. cosa que no es así, y luego se equivoca. Hubo un tiempo, que es verdad, hubo un tiempo que se podía decir, pues mira, pues sí, es el presidente de la barriada, que nunca lo hacía porque ahí hay un estatuto y dice bien claro cuáles son esto. Debía de ser presidente de la barriada porque allí hay habitantes para tener una dirección, ¿eh? Allí hay habitantes para tener una dirección. Lo que es que, claro, donde no abunda la cultura, donde no abundan los conocimientos, pues lo único que pasa es que siempre nos creemos que todo el mundo nos está robando, aunque le haga tu bien, aunque le haga tu bien. Y aunque tú le lleves, incluso tú se lo das, pues tú le estás robando a ella. Porque en su día dio un dinero, se cree que es un dinero por la toda la eternidad y que precisamente el dinero donde está. Y se le va a decir que con las 1.000 pesetas, con los 5, con las 4, con las 3, con la 1, pues se le tiene que decir, mira, por la tuya la empleamos a comprarte unos zapatos y con la de la otra compramos unos calcetines, ¿no? Entonces, el tema es que pesa el ser Sí, presidente. sí pesa por eso mismo, ¿no? Pesa mucho. Pesa mucho porque... ¿Qué es lo que es la carga casi todo de Exacto, de mira, toda la- yo sé definitivamente... ciudadano? Hay una que a lo mejor... Todo depende de la masificación que haya dentro de los sectores, ¿no? Tú vas a lo mejor a cualquiera, que te decía, a cualquier vivienda de estas nuevas que están edificando, en las cuales entran personas con bastante conocimiento, y aunque se haya todo lo que se haya, nunca se puede comparar con el otro. Nunca se puede comparar con el otro. Porque ya desde que entra se sabe en qué condiciones entra y qué es lo que tiene que allí acatar, ¿no? Que si hay que dar esto, hay que darlo, si hay que hacer lo otro, hay que hacerlo, y si hay que poner, hay que poner. Y aquí no, aquí es todo lo contrario. Es yo no doy y ármelo. Aquí es todo lo contrario, yo no doy y ármelo. Entonces ya te ves tú imposibilitado, te ves mal mirado, te ves criticado y te ves en todas las condiciones. Que hay que ser, como se suele decir, mucha sangre gorda o tener muchos años de experiencia para que esto no llegue a acabar con tu parte frágil, ¿no? Porque si no, pues hay veces de que verdaderamente pues tú dices, yo le daba por esto por traste y que vaya todo al garete. No, pero como tú no tienes esa sensibilidad, tú dices, bueno, y si yo hago esto, ¿qué es lo que puedo cargar después? ¿A quién puede perjudicar? ¿Quién se beneficia con esto? O sea, que hay cosas que tienen más que nada de mucha responsabilidad. Luego, después de estar los años que tuve, los años que estuvo mi barriada funcionando un poco menos, fue los años que tuve yo de presidente en la federación. Pero que era el respaldo que tenía de no tener que coger nada de nadie para desde la misma federación hacer las cosas, ¿no? Ahí sí que aprendí. Hasta el año 89, ¿verdad? Sí, en el 89 que entró Juan José Suárez, ¿no? Que entró por consenso, o sea que no hubo que discutir ni nada, y yo entré de secretario de él, lo que ya no compaginábamos, y ya vi yo de que yo allí ya no tenía por qué estar de secretario, sino que tenía que dejar la parte también a otro, y que otro tenía que entrar ahí, ¿no? Pero en la federación tuvimos muy buenos momentos. La federación, todo fue porque, como aquel que dice, se formó antes de yo entrar, que fui secretario antes de ella, se formó en unos momentos muy difíciles,
en unos momentos de pelea continua en los partidos políticos. El ayuntamiento estaba entonces intentando por todos los medios ganarse a la gente y además lo demostró porque fue cuando empezamos tocándole a la radiación del pueblo, a las partes del extrarradio, empezamos a tocarle por ahí. Nosotros no íbamos, porque casi todas las asociaciones de aquella época la formé yo, con la colaboración de los demás, pero era yo el que iba a todas las reuniones, el que le hacía los estatutos, el que las arreglaba, el que se los corregía. Unos trabajos continuos, no teníamos sede todavía, lo teníamos que hacer hasta incluso algunas veces en Los Ángeles, allí en la iglesia de Los Ángeles, otras veces en la barriada de Sanlúcar, que sí tenía sede propia y la tiene todavía, y la hacíamos allí. Nosotros hacíamos las carrozas en aquella época, tanto la de la manzanilla, la que nos tocaba a nosotros, la hacíamos nosotros, hacíamos una rifa, hacíamos aquello, hacíamos lo otro, en fin, hacíamos bastantes cosas importantes. Yo llegué hace un día hasta 4 carrozas para mi barriada, hasta 4 carrozas para mi barriada, ¿no? Pues ya son carrozas. Claro, en el año 64, fíjate tú lo que son las cosas, en el año 64 llega el director del Colegio Lario Baicín, se pone en contacto con los gitanos, con Juan, que también fue presidente de la federación, antes que yo, era yo secretario de Juan, y le dice que ya el carnaval, como ya empezó a perseguirlo menos, ¿no? Ya se perseguía menos, que lo sacaba el Colorado, ¿por qué no lo hacemos con carrozas, con desfiles y eso, como se hace aquí y allí? Pues empezaron el presidente empezó el Manolo Oliva, el de la barriada de allí de Capuchino. Empecé yo iba menos porque yo era el secretario, yo era el que cogía todos los apuntes, decía, pues hay que ir aquí, hay que ir al otro lado, ¿no? Pero sí participaba dentro del ayuntamiento y ellos en los recintos, ¿no? Ellos eran los que iban organizando, hablando con las comparsas de aquí de San Lucas, las 2 o 3, con los lancheros bajo guía, con los de allí en fin, todas las que había, ellos eran los que andaban en ese término. Entonces le dijimos que hiciera un cartel, hablamos con José Luis Medina, nos dijo que sí, que lo veía muy bien, pero luego cuando llegó la hora de hacerlo, dice, mira, yo les doy a ustedes 10.000 pesetas por cada carroza, ¿eh? Y poner que la veis es ustedes. Claro, yo le vi enseguida al fondo, ¿no? Que si fracasáramos, pues éramos las asociaciones de vecinos. Lo que fracasara, bueno, era el ayuntamiento, ¿no? Es una cosa, esa convita, pues la hicimos, 10.000 pesetas compramos nosotros, porque aquella vez no fue con mucha pompa, sino buscando 4 cosillas que llamaran la atención, un Herzog, que por cierto tengo el programa, ¿no?, del año 64, Herzog y eso, y nos dio por salir de la Plaza de los Toros las carrozas en vez de salir de aquí como de costumbre, salimos de la Plaza, eso era, vamos, no cabía en tu cuerpo, aunque veías porque te la iban a partir, que te iban a destrozar, pero que no cabía en tu cuerpo de la cantidad de criaturas. Siempre luchando por la barriada. Y haciéndosela a unos y a otros, al que tenía menos cualidades para hacerlo, ¿no? Pues yo tenía ese, como yo te digo, Manolo Oliva, que era un manita, era y lo es, ¿no? Era un manita que traía y decía, Antonio, vamos a hacerla. Nosotros los dibujos los compartíamos de un año para otro. Si el año pasado había salido en aquella carroza, pues lo dividíamos a la vez. A lo mejor ahora va a hacer otro programa el que va de mano. Pusimos pidiendo la maternidad, por eso yo le digo a esta gente de que no hablen del hospital, que habló la federación mucho antes que todo ello, ¿no? Del hospital, pusimos, que tengo la fotografía en mi casa, ¿no?, que ponemos unos cartelitos así como si fuera una rosa, en las cuales ponen por la maternidad. Pusimos, me acuerdo también, hasta 2 torpedos, uno pusimos el ruso y el otro el americano, ¿no? Y nos llamaron la atención los periodistas de aquí de San Lucas porque decía que nosotros, que no venía ni cabía eso en la fiesta de la vendimia, y nosotros dijimos, vale, no cabrá para ti, pero para nosotros sí. Y es que no me habéis puesto el americano, no habéis puesto el ruso. No, mira las 2 caras, titi. ¿Qué memoria tienes tú? ¿Qué memoria? Cuando nos cuenta algo, la verdad es que nos cuenta todo, pero todo. Es que es increíble. Pero vamos, Antonio, eso fue. Se nos va el tiempo. Pues, pero a mí me gustaría que antes de decirte no un adiós, sino un hasta luego, porque esta es la casa de todo el mundo, de todos los sanluqueños, y de aquellos que lógicamente vienen a visitar Sanlúcar, también se aparecen por aquí y ven lo que es una televisión local, como en este caso TDC o Tele Sanlúcar. A mí me gustaría que te dirigieras a esa cámara, que es la tuya, y lanzaras un mensaje para este año, ya que estamos casi para bautizar el año 95. Bueno, ¿O qué deseo, o qué es lo que le pides tú a ese 9 años a ver? Bueno, pero no me lo digas a mí, ¿eh? No, ya se lo voy a decir a la cámara. Es difícil diagnosticar cuando termina un año de incertidumbre, de descontento, de una desconfianza muy grande en la política, una desconfianza muy grande en el trabajo, una desconfianza muy grande en la vivienda,
para poder decir qué es lo que nos puede sobrevenir para el año que viene, o cuando menos desear que por mi parte, yo lo que quisiera es cuando menos, aunque sería en contra de mi voluntad y sería hasta incluso ambiguo decir que me se iba a olvidar, como tú habrás visto tengo buena memoria, me acuerdo de todas las cosas, pero yo lo único que pediría es, cuando menos, es que las personas nos miremos unas a las otras, no nos critiquemos, sino todo lo contrario, luchemos porque no se pierda aquello que conseguimos, mantengamos nuestra, diremos así, nuestra lealtad y convivencia, que esa es uno de los temas más importantes, y sin decir más nada, que el trabajo nos abunde, si no es por mucha cantidad, cuando menos que tengamos, para siquiera 3/3, no tener 1/3, que es lo que tenemos hoy trabajando, sino siquiera 3/3 de la población, que nuestra juventud se le dé entrada, que no la tiene, y por qué no decía los más de 30 años, los de 40 años mejor dicho, que hasta llegar a 52 no le están dando hoy una ayuda, sino que los de 40 años que también se acuerden que son personas, que le dieron merced a esta juventud que hoy se tiene que enfrentar al mundo, y que luchemos todos por conseguir mejorar todo aquello que en años anteriores se nos estropeó, pero nunca con la venganza, nunca con la envidia, sino todo lo contrario, con la fe en busca de la paz. Qué bonitas palabras. Sí. La verdad que ha quedado...